tenemos un prisma que tiene varias fugas. Entonces, por ejemplo, vamos a poner una fuga ahí en la parte superior y, por ejemplo, el prisma que venga por aquí. Vamos a ponerlo así. Entonces tenemos una fuga, 2 y 3 fugas. O sea, aquí 2 fugas sobre el horizonte. Vamos a poner esto, por ejemplo, en esta dirección. Y ya tenemos un prisma. Vamos a hacer aquí un prisma saliente. Entonces marcamos, por ejemplo, que venga por aquí. Fuga hacia allá. Otra vez esto fuga hacia aquí. Y esto fuga hacia aquí. Y esto hacia aquí. Entonces al unir este punto con el del final nos queda aquí esto. Con esta fuga nos queda aquí. Bueno, tenemos ahí y vamos a colocar aquí otro prisma saliente, por ejemplo por aquí, entonces fuga hacia allá, lo mismo fuga hacia allá y esto fuga hacia aquí. Al fugar hacia aquí, también fugamos hacia aquí y esto hacia abajo y esto con esto. Bueno, tenemos ahí entonces un objeto que ya marcamos las líneas finales, que son las caras del prisma, adherido al original que viene por aquí. Entonces hacemos esta línea, esta, marcamos aquí hasta este punto y por aquí. Y ahora a partir de aquí tenemos una línea que sería vertical, que aparece inclinada porque el cuadro es inclinado. Bueno, tenemos entonces aquí ya un objeto con 2 prismas, un prisma con otros 2 anexos. Bueno, vamos a calcular las sombras de esto para luego aplicarlo a otro ejercicio. Entonces tenemos, si por ejemplo yo alineo este punto con este, vamos a poner por ejemplo alineado estas 2 fugas. Aquí está un horizonte de estos 2 planos, o sea que estos 2 planos tienen por fuga esta línea que llamaremos H. Bueno, y esa línea es importante porque todas las sombras de estas líneas, por ejemplo esta que podría ser una línea ortogonal a este plano, pues van a tener la fuga aquí. Entonces si damos una orientación cualquiera, vamos a hacerlo al revés de otras veces que partimos, entonces digamos que esta línea tiene por sombra esta. Vamos a ponerla aquí, por ejemplo. O sea que esta es la fuga de la sombra de esta línea, que es esta. Y ahora vamos a hacer, por ejemplo, que este punto tenga su sombra, por ejemplo, por aquí. Eso quiere decir que la sombra de este punto es la intersección de esta línea con esta, por lo tanto es esta, y la sombra de esta línea será una paralela. Entonces, ¿cómo puedo saber dónde está la fuga de este rayo de luz? Bueno, pues necesariamente debe quedar alineado con este punto y con este, ya que es el plano este triángulo pasa por el plano cuya recta límite es esta, o recta de horizonte. Entonces, esta es la recta de horizonte, en consecuencia, esta es la fuga de esta línea. Bueno, y eso es lo que queríamos ver. Entonces, marcamos las sombras, que son esto, esto y esto. Marcamos aquí bien la dirección, fuga hacia esta fuga, por ser paralela esta, su sombra es paralela a ella. Bueno, pues ese sería el plano y su sombra. Nos podemos acercar. Entonces tenemos, por un lado, este plano tiene por horizonte esta línea que pusimos aquí. Y necesariamente todas las rectas que están sobre este plano y sobre este, como por ejemplo esta, pues tendrán su fuga aquí. Igual que esta está sobre el plano, también tiene su fuga aquí en FSU2. Por ejemplo, esto FSU1 y esto FSU3. Bueno, entonces tenemos que esto viene por aquí hacia FSU2 y esto viene por aquí hacia FSU4. Bueno, y por último teníamos el rayo que pusimos aquí y sabemos que esta fuga FSU5 siempre determina en este punto de intersección, y como este plano del triángulo en realidad contiene estas 3 líneas, o sea, a esta y a esta,
las tres líneas pasan por el horizonte, que llamaremos H2, esto H1. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Igual que esta línea va hacia esa fuga, si ahora alineamos con esta, pues viene por aquí. Ahora prolongamos este y aquí tenemos el plano y aquí tenemos esta línea que corta aquí abajo. Bueno, pues ese dato es importante porque en realidad si este punto, que era la intersección de esta línea con esta, ahora lo que hacemos es alinear ese punto con F3 y realmente corta aquí. Eso quiere decir que la sombra de cualquier vertical que fuga hacia F3, obviamente, pues va a ser esta. E intercepta aquí este plano, de manera que esta es la nueva vertical. Bueno, pues este dato es el que necesitábamos para determinar mejor la figura, porque si ahora hago lo mismo con esto, tengo aquí esta fuga, entonces alineo esto con ese punto, alineo esto con este punto, y ahora alineo F2 con este punto de intersección. Entonces tengo ya que este plano corta el plano del suelo aquí, entonces fugo hacia esta fuga y corta aquí, levanto hacia F3 y ahora este rayo, igual que viene aquí, pues el rayo vendrá también al mismo punto desde aquí y vemos que corta aquí. Por tanto, la sombra de esta línea es esta y la sombra de esta línea va hacia F1. En consecuencia tenemos ya toda la sombra de todo el objeto. Aquí nos quedaría y aquí esto. Bueno, pues esas serían las dos sombras de ese objeto y que bueno, era importante tener aquí esta fuga que podemos llamar, por ejemplo, F6, porque en realidad era donde iban las sombras de las líneas verticales sobre este horizonte. Entonces esto nos detectaba aquí este punto si queremos hacerlo de esta otra forma. De igual forma también esto aquí donde cortaba esta línea que va hacia F5, donde corte a esta línea, ahí tenemos la sombra entonces de este punto. Bueno, una vez que ya tenemos esto, pues bueno, ya se ve más claro también. También hay que tener claro que F4, F5, F1 deben estar alineados por corresponder, como ya dijimos, al plano de este triángulo. Bueno, entonces tenemos los rayos de la fuga de los rayos de sol, que será esto, que es F5, fuga de los rayos, y luego tenemos la fuga de las líneas verticales, que las líneas verticales tienen por sombra, pues por ejemplo, sobre este plano tiene esta sombra, pero como vemos sobre el suelo tiene esta sombra que va hacia F6. Bueno, pues visto esto, una aplicación, vamos a ver si nos cabe aquí. Entonces dibujamos, por ejemplo, hagamos, hacerlo mejor aquí. Tenemos la referencia, ya no hacemos el cálculo, ya que tenemos esa referencia, aquí simplemente lo dibujamos rápidamente y luego lo comparamos con el dato que teníamos. Entonces tenemos, por ejemplo, en el caso de una casa, pongamos, vamos a coger el papel que no tenga mancha. Entonces imaginamos ahora un prisma también en la misma proyección. Imaginemos, por ejemplo, aquí como si fuera una casa. Vamos a hacer una casa. Entonces tenemos, no sabemos cómo es por detrás. En principio esto podría ser un cuadrado al que le aumentamos aquí otro trozo. Entonces vamos a fugar, por ejemplo, por aquí hacia este punto y por aquí hacia este punto. O vamos a fugar antes. Bueno, aquí puede estar el horizonte. Bueno, tenemos entonces las tres fugas. Tenemos la casa que decíamos que la íbamos a hacer unos salientes. Entonces, por ejemplo, dibujamos por aquí el saliente, fugamos y prolongamos por aquí esto, fugamos
Y aquí lo mismo, fugamos, y aquí prolongamos el saliente a partir de ese punto y fugamos. Entonces fugamos por aquí. Bueno, tenemos entonces que la casa realmente viene por aquí, por aquí, por aquí, y fuga hacia allá abajo. Bueno, son en realidad estos dos prismas. Por detrás pues podría ser visto desde arriba pues una cruz, por ejemplo, ¿no? Entonces si ahora por ejemplo hago un saliente, entonces hacemos primero el lápiz, podremos calcular también que sea equidistante ese saliente para el alero de un tejado. Luego vemos cómo se hace, fuga hacia allá también. Bueno, podría venir por aquí. Y por último, si tenemos que el cuadrilátero este trasero en principio iba a venir por aquí, fuga hacia allá y fuga hacia allá, haciendo las diagonales, levantamos una vertical por el punto medio, que no tiene por qué coincidir con este punto, pero bueno, entonces si consideramos que es este, hacemos por ejemplo aquí las intersecciones de los tejados. Bueno, de esa manera pues tendríamos por ejemplo aquí, o si lo ponemos más arriba, por ejemplo aquí, pues vendría por ahí uno, por aquí otro, luego a la intersección también, aquí otro, etcétera. Bueno, apenas se vería. Bueno, esos podrían ser los tejados, nos acercamos un poco. Y por último, esto hacia aquella fuga. Pongamos por ejemplo aquí una ventana para la casa, fuga hacia la fuga superior, fuga también hacia esta, fuga ahora hacia esta, bueno, podríamos poner aquí otros, etcétera, o aquí por ejemplo. Entonces prolongamos aquí hacia aquella fuga, luego hacia aquella y luego hacia aquella otra vez y luego hacia esta fuga. Bueno, y tenemos dos ventanas por ejemplo, hacia esta fuga y hacia esta. Bueno, tenemos ahí, y si por ejemplo ya no hacemos el cálculo porque ya lo hicimos antes, es este punto, la sombra de esto sería esto, pero aquí aparecen cosas nuevas. Por ejemplo, si mantenemos que la sombra de este punto es este, o vamos a ponerlo, para no complicarlo, no consideramos la ventana, o la ponemos aquí directamente para que se vea lo de antes. Entonces, por ejemplo, la ventana llega hasta aquí y vamos a hacer que el punto de sombra caiga aquí. Entonces, hay un dato nuevo aquí, nos acercamos. Entonces, si de repente esta línea tiene su sombra aquí, que ya la marcamos en este punto, en realidad aquí salía de este punto, pero aquí no, porque hay un alero. Entonces, como tenemos que la sombra de este punto es esto, habrá que prolongar esta línea y entonces saldría realmente de este punto. Entonces ya lo marco, viene por aquí. Ahora fuga hacia aquella fuga y ahora vemos que corta aquí. Bueno, pues ahora aquí tendrá que bajar y esa pendiente también la podemos calcular. Bueno, al principio lo que hacemos es darle un sombreado allí a aquello que está en sombra, esto de aquí abajo, bueno, decíamos esto venía hasta aquí, y ahora esto va a entrar dentro. Bueno, lo que decíamos que esta línea no salía de aquí, sino que para ver un alero habría que continuar esta línea y donde corta unirlo con ese punto. Entonces ya tendríamos, eso quiere decir que la sombra de esto será una paralela que va a la misma fuga ahí detrás. Y corta aquí. Bueno, ese punto es importante
pero esto que hicimos aquí también valdría, sabiendo que la fuga pues la vamos a tener abajo, pues donde nos quedara, sabemos este punto y este tenemos, y ahora tenemos allá abajo la otra fuga. Pero bueno, simplemente sabemos que si esta línea viene por aquí y tiene aquí abajo la fuga, por ejemplo, sabiendo que el punto F4 estaba aquí, podemos poner esto aquí, por ejemplo. Entonces esta línea del espacio también va a ir hacia la misma fuga. Y teníamos también que, igual que los rayos iban a la fuga, también esta iba a una misma fuga. La fuga de esta línea estaba aquí, estos tres alineados, o sea que quedaba sobre esta línea. O sea que esta línea cortaría a esta aquí abajo. Y sabíamos también que este punto, este y este, estaban los tres alineados. O sea, decíamos estos tres alineados y estos tres también alineados. El de la fuga de los rayos, que era esto, y luego el de la fuga de estas líneas, de esta y por lo tanto también de esta. Bueno, eso quiere decir que en realidad si ahora viene por aquí la línea y esta viene por aquí, como esta fuga va hacia aquí, esta de aquí también va a fugar hacia el mismo punto. Entonces vendrá por aquí. Y por tanto, donde corte aquí, la sombra del alero pues vendrá por aquí. Mientras que aquí, pues haciendo la fuga hacia este punto, nos corta, por ejemplo, aquí. Bueno, pues ese punto, que en la ventana es un poco más abajo, es hasta donde tendría que venir esto. Si quitamos el grosor, quedará más abajo, o sea que esto también va a entrar, lo que decíamos antes, la sombra hacia aquella fuga. Entonces esto continúa por aquí hasta aquí. Bueno, entonces si tenemos esta y tenemos esta, entonces al prolongar ahora esta línea hasta este punto, unimos con esto, entonces ahora nos queda aquí la sombra esta. Bueno, entonces decíamos, igual que calculamos esta sombra, calculamos esto va a entrar, esta línea cae aquí sobre este plano, hacemos la paralela a esta, va hacia esa fuga, corta aquí, y al prolongar esta línea en este punto unimos con este. Eso quiere decir que la sombra de todo esto será esto. Y la sombra aquí será esto. Bueno, pues eso sería un ejemplo de cómo quedaría el cálculo en un caso práctico de lo que vimos antes, pues considerando a mayores el tema de los tejados que proyectan su sombra ahí en el interior. Entonces se proyectaba esta línea y estas dos eran paralelas, y teníamos por un lado la línea esta y línea esta, que como vemos aquí era, por ejemplo, esta línea que tenía la fuga aquí, alineada con estas dos. Y luego teníamos los rayos que tenían la fuga aquí, alineado con estos dos, como vemos aquí. El rayo alineado con estos dos. Los dejamos, o sea, los dos rayos hacia esta fuga, alineado con estos dos. Y luego esta línea tenía su fuga aquí, alineado con estos dos. Bueno, pues un caso práctico de la aplicación de las sombras, por ejemplo, en el caso de esta casa. Esta línea y esta, pues también son líneas que necesariamente son paralelas y deben ir las dos a esta fuga, ¿no? Digo, porque, como vemos aquí, bueno, en este caso no hay el ejemplo este, pero aquí tenemos dos planos paralelos, y como los rayos de sol son paralelos, pues esta línea y esta, las dos van, aunque ahí no lo parece mucho, hacia esta fuga. Entonces tendríamos la sombra de esta línea sería esta, luego entra dentro de la casa, ahí en la ventana hace esto, se prolongaría esto hasta este punto, igual que pasa aquí. Bueno, por último, una vez que tenemos esto, nos acercamos y se pide, por ejemplo, calcular la posición del punto de vista. Podemos calcular también la posición del sol y más cosas, pero bueno, para no complicar, lo vamos a dejar aquí. Ya tiene mucha cosa el ejercicio.
Bueno, pues simplemente tenemos en perspectiva de cuadro inclinado, cuando tenemos, por ejemplo, vamos a verlo aquí en el espacio, tenemos un triedro, que es este, y tenemos aquí esto que vale 90 grados en el espacio. Bueno, entonces podemos girar esto hacia aquí arriba y podemos girar esto también hacia un lado. Entonces esto es perpendicular y aquí. O sea que el punto de vista viene abatido aquí y aquí viene abatido hacia arriba. Entonces, como esta medida tenemos que es igual que esta, ya que esto es igual a esto y esto también es igual a esto, entonces esto es igual a esto. Entonces podemos hacer aquí el giro y obtener este punto. Bueno, eso quiere decir que si por ejemplo tengo aquí entonces el arco superior y tengo por aquí la fuga F3, que en este caso es esta, entonces ya tengo entonces esta medida, que es la que voy a girar. Entonces tengo este punto y este, que es este y este. Entonces hago una semicircunferencia y ahora giro esta línea, o si quiero la coloco aquí, giro esta línea hasta que me corte a este arco, en este punto. Eso quiere decir al hacer una perpendicular a esta línea, que aquí está el punto principal y este es el punto de vista abatido. O sea, estaría aquí que lo abatimos hacia este lado. Bueno, pues igual que hicimos esto con esta fuga, si colocamos la fuga arriba es exactamente igual, pero pasa esta circunferencia hacia aquí, nada más que eso. Con lo cual es lo que tendríamos aquí. Tenemos la circunferencia que pasa por este punto y por este. Entonces ya la marcamos. Entonces tenemos, esta sería la circunferencia. Y ahora tendríamos esta otra semicircunferencia que podemos marcar aquí y la línea que pasa por la fuga, que es esta. Entonces al hacer este giro de esta medida, corta aquí. Por tanto, aquí está el punto de vista y aquí el punto principal. Nos imaginamos en el espacio, o sea, tenemos este arco que sería este y luego tenemos el que pasa por estos dos puntos. Entonces giramos esta medida hasta que corte a este arco levantado en este punto, ¿no? Entonces aquí estará el punto de vista con su proyección ortogonal sobre el cuadro. Bueno, pues esto sería entonces lo que queríamos hacer, una aplicación práctica de una perspectiva de cuadro inclinado, que tuvimos la referencia aquí en esta pieza, ¿no? Con dos prismas, y aquí le aumentamos lo del alero. Ahora que una vez que tenemos el punto de vista podremos hacer un abatimiento para comprobar si efectivamente en el abatimiento hay equidistancia en todos estos detalles del alero, ¿no? Pero bueno, lo importante era entender que estas tres fugas estaban alineadas y que estas tres también lo estaban, ¿no? Y luego que la sombra de las verticales eran estas líneas sobre el suelo. Bueno, pues perspectiva de cuadro inclinado y aplicación en el detalle de una ventana. Nos faltaría por sombrear aquí este detalle, ya que la sombra de esta línea es esta y la sombra de todo eso es todo esto. Entonces ya está completo. Hay un tema que no vimos en esto y es lo siguiente. Cuando hablamos de que en el momento en que entrara por aquí, bajaría por aquí la sombra y lo mismo por aquí. Bueno, ¿cómo calcular entonces ese detalle? Pues tenemos, aquí viene la línea, tenemos que efectivamente esta línea pertenece a un plano paralelo a este. Y este plano tiene la fuga aquí y tiene la otra fuga aquí. Entonces dibujamos la línea de horizonte de ese plano y de todos los planos paralelos, que es este. Entonces, según eso, tenemos que esta línea, por estar en un plano paralelo a este, pues tendrá la fuga también sobre esa recta. Y esta de aquí, pues igualmente, si la prolongamos, tendrá también la fuga aquí. Bueno, pues una vez que hemos hecho esta línea, sabemos que por aquí debemos bajar esta exactamente hasta este punto. Y cuando nos corte aquí, hacer una paralela a esta línea. Ya sabemos también que esta es la fuga de estas líneas. Entonces, como pondría la sombra de una perpendicular a este plano, como vemos aquí, la sombra de esa línea es esta,
pues necesariamente en cuanto intercepta un hueco, a partir de aquí será una paralela a la que teníamos ahí de referencia. Bueno, en todo caso, también se podría calcular si yo, por ejemplo, traslado este grosor aquí arriba y lo traigo por aquí. De repente tengo que la casa podría venir por aquí. Me acerco un poco. O sea que puedo hacer el plano este de atrás, aquí. Hago el rectángulo este, lo traigo por aquí y tengo entonces aquí ya la nueva referencia, esta. Bueno, pues exactamente puedo calcularlo sobre este plano. Entonces eso quiere decir que cuando corte aquí a la línea y cuando corte a esta, ahí tengo entonces la referencia esta. Y también sobre este punto que calculamos antes, que ya no vamos a hacerlo sobre este caso porque tendremos que hacerlo de aquí abajo, es decir que esta fuga corresponde en realidad a la sombra de las líneas verticales sobre el suelo, pero sobre el suelo a cualquier altura o cualquier plano paralelo. Eso quiere decir si por ejemplo está aquí en este caso, entonces la sombra de esta línea, pues hacemos una línea que vaya hacia allá y corta a la línea de atrás aquí. Levantamos una vertical hacia allá, o sea hacia aquel punto de fuga, y tendremos que la sombra de esto va hacia allá. Y lo mismo aquí con esto, podría caer ahí un trozo sombreado. Nos faltaría aquí entonces ese trozo, ya que la luz está un poco lateral hacia aquí.